obstrucción de las vías biliares. ¿Ya? Sí, no. Pacientes jóvenes ya. No, porque estos pacientes tienen aumento de la bilirrubina y entonces se concentra en la vesícula y pueden formar, por eso les decía, cálculos de bilirrubinato, o sea, por la bilirrubina que se concentra en la vesícula. Ya. ¿Alguna tontería más que quieran preguntar? Esa es una buena técnica para que no pregunten. No, mentira, pregunten lo que quieran. Doctor, ¿cómo son la ictericia flavínica y la rubínica? ¿Cómo las fijan? La ictericia flavínica se ve en los pacientes que tienen hemolis, ¿no es cierto? Es la ictericia amarilla, ¿no? Media pálida, ¿de acuerdo? Ustedes tienen un paciente que les hace hemólisis y el paciente no va a estar ictérico, bien patito, no. Es una ictericia pero tenue, media palidona. Esa es la ictericia flavínica, ¿no? ¿Cómo se llama? De la hemólisis. La ictericia rubínica es de la hepatitis viral, ¿de acuerdo? Es una ictericia un poquito con un tinte medio rojito. La ictericia verdínica es la ictericia del cáncer de cabeza y páncreas, que el paciente se pone amarillo verdoso, ¿de acuerdo? Y la melánica es la de las vías biliares, que el paciente se pone oscuro, ¿de acuerdo? Pero la flavínica, ya saben, es el amarillo palidito, ¿de acuerdo? Es un amarillo clarito. Los que tienen Gilbert, por ejemplo, esos hacen una ictericia flavínica, ¿de acuerdo? Muy bien. Al fondo. Un ratitito pues, Jesús, respétenos a su conferencia. Ya. El dolor cólico es un dolor, digamos, en primer lugar intermitente. Es un dolor que aumenta en intensidad, que llega a un apnea, ¿de acuerdo? Y que baja, y que puede bajar espontáneamente o puede bajar con, digamos, medicación. Pero tiene ese comportamiento, ¿de acuerdo? Es un comportamiento medio ondulante, ¿de acuerdo? Que va aumentando progresivamente, ¿de acuerdo? En el caso de la vesícula, ¿no es cierto? Porque el doctor Jara le gusta mucho hacer el diagnóstico de dolor tipo cólico y dolor tipo retortijón, ¿no es cierto? Y él lo refiere que el dolor tipo retortijón es más de una víscera hueca grande que el dolor tipo cólico que es de la vesícula, ¿no es cierto? Además de eso, por supuesto que la localización va a ser de uno diferente uno de otro, ¿de acuerdo? Pero la vesícula tiene, o sea, cuando uno se refiere a un dolor tipo cólico, es un dolor intermitente, ¿de acuerdo? Intermitente. Ahora, si el paciente, ojo, los pacientes con problemas vesiculares y que, ¿cómo se llama? Y que de repente tienen una inflamación y una colecitis, el dolor puede ser constante, ¿de acuerdo? El dolor puede ser permanente, se queda permanente, ¿de acuerdo? Pero lo usual es así, un dolor tipo cólico es un dolor intermitente que va aumentando de intensidad, que tiene una apnea y después baja, ¿de acuerdo? Ese es el dolor tipo cólico. En cambio, bueno, los otros tipos de dolores tienen otras características, ¿no? Como les digo, se puede confundir, ¿no?, con el dolor tipo retortijón, pero es fundamentalmente, digamos, de víscera hueca, ¿no? ¿El paciente no recibe quemazón, No. penetrante? No, para vesícula no es lo usual. No. Claro. Es un dolor intermitente, usualmente. Por eso que los pacientes dicen, no, los pacientes muchas veces dicen,
Yo ya he tenido varios episodios, ¿no? O de repente me ha venido, he tenido episodios de dolor abdominal así, pero no tan intenso, ya el intenso lo llevó a la emergencia, ¿no es cierto? Pero ya han venido con alguna historia de dolor, que le vino, ¿ya? Y de repente pasó el dolor, ¿no? Pero esa es la característica del dolor tipo cólico. Y generalmente, como dicen, este de víscera pequeña. ¿Saben quiénes otros pueden tener el dolor tipo cólico? Los pacientes que son posoperados de próstata y que la vejiga, ¿no? Bueno, como son operados, muchas veces sangran, se forman coágulos que obstruyen la uretra, ¿no? Y ese paciente hace dolor, a veces, ¿no? Porque la vejiga trata de contraerse para poder eliminar. Eso también hace dolor tipo cólico, ¿no? Y los otros que hacen dolor tipo cólico, y así intermitente, es los pacientes que tienen un cálculo en el uréter, no en el riñón, en el uréter, ¿de acuerdo? En el uréter. ¿Por qué? Porque el uréter trata de contraer y vencer el prostático. Algo parecido existe en la vida. Ahora, muchos de esos pacientes, el dolor, eso es lo clásico, pero muchas veces el paciente llega con dolor y el dolor no se quita y persiste, persiste, persiste. Pero ha tenido esas características, ¿de acuerdo? A eso se refieren con dolores tipo cólico, ¿de acuerdo? Por lo menos le he dado algunos ejemplos de quienes pueden hacer tipo cólico. No se olviden, el del uréter, el de la vejiga, el de la vesícula, ¿de acuerdo? Pero el estómago no duele así. Por más que sea, en la literatura ustedes van a encontrar dolor tipo cólico de estómago, pero por más que sea síndrome pilórico, que haya obstrucción, difícil se encuentra en esa característica. No es mucho. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como les digo, ¿no? O sea, cuando uno hace diagnóstico por un conjunto de cosas también, ¿no? Porque hay dolores atípicos, ¿de acuerdo? Pero si yo reúno otras características, o sea, digo, esto me parece que corresponde a tal patología, ¿no? O de dónde está la patología. Lo primero que uno tiene que ubicar es dónde está el problema, ¿no es cierto? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo duele el miocardio? No es lo mismo que duela como duele el pericardio. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo un aneurisma de aorta. ¿No es cierto? Si yo tengo un aneurisma de aorta que se está disecando, mi dolor va a ser como si fuera una puñalada. ¿No es cierto? Pero el dolor del miocardio no es así. ¿No es cierto? Ya tiene otra característica. Igual, el dolor del hígado no es así. El dolor de la vesícula es diferente. El dolor del páncreas es diferente. ¿No? O sea, es importante, por lo menos. ¿Y eso de dónde surge? De que ustedes le saquen al paciente. Porque el paciente no le va a decir, ¿sabe qué? Yo tengo un dolor tipo cólico, doctor. A mí se me irradia hacia acá o se me va hacia el hombro. No le va a decir. Eso ustedes lo tienen que sacar. Si ustedes no han aprendido eso, ¿cómo van a sacar la historia clínica? ¿Cómo van a sacar una buena historia clínica? Muy bien. ¿Alguna otra tontería final? Muy bien. Vamos a hacer obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Rapidito. Una media hora, porque dice que van a corregir su examen. Muy bien. La obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Es alguna dificultad en el pasaje, ¿no es cierto?, del contenido intestinal, en alguna parte del tubo digestivo, ¿no es cierto? Esa obstrucción intestinal puede ser total o puede ser parcial, ¿no es cierto? Una obstrucción total puede ser temporal y se puede resolver, y al revés, una obstrucción parcial en algún momento se puede convertir en una obstrucción total y puede terminar en cirugía, cualquiera de las dos cosas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, obstrucción intestinal, detención completa y persistente del contenido intestinal en algún punto a lo largo del tubo digestivo, y la obstrucción parcial o obstrucción intestinal, y la obstrucción no es completa, ¿de acuerdo? Muy bien, hay dos conceptos que ustedes deben saber. Un hilio, lo que es el hilio mecánico o obstrucción mecánica, y el hilio paralítico, ¿de acuerdo? En ambos, como vamos a ver, hay distensión abdominal, ¿no? Pero en este de acá hay un verdadero obstáculo mecánico, hay algo que impide el pasaje del contenido intestinal.
ese problema mecánico puede estar en la luz del intestino, puede estar en la pared, puede estar en la luz del intestino o puede estar por fuera, ¿no es cierto? Algo que comprime. Es como cuando uno tiene una atelectasia. ¿Cuál es la causa más frecuente de atelectasia? ¿Saben lo que es atelectasia, no? ¿Cuál es la causa más frecuente de atelectasia? ¿Qué? Obstrucción. Si la atelectasia ya sé que es por obstrucción, pues. ¿Cuál es la causa más frecuente de atelectasia? ¿Ah? ¿Cuál? La causa más frecuente de atelectasia. ¿Aspiración? Claro, pues eso es lo más frecuente, pues un moco, pues. Un moco, pues, eso es lo más frecuente, pues. ¿O no? Claro, pues, un tapón mucoso, pues eso es lo más frecuente. Una atelectasia se puede producir, ¿por qué? El tapón de moco, ¿dónde está? En la luz, ¿no? ¿Sí o no? Se puede producir porque alguien tiene un cáncer, ¿no es cierto?, de la pared y obstruye, cierra. O puede ser porque de repente yo tengo un cáncer y lo comprimo, ¿no es cierto?, y se obstruye. Igualito es el intestino, ¿no es cierto? La obstrucción puede ser en la luz, puede ser de la pared o puede ser por fuera, ¿no es cierto? ¿Ah? Muy bien. Y en los ciclos paralíticos el problema no es de tipo mecánico, no hay algo que comprime, nada. El problema está en la motilidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es el concepto fundamental. Muy bien, sigamos. Desde el punto de vista de los hilos mecánicos, las obstrucciones por hilo mecánico, ¿qué es lo más frecuente? A la cabeza, las bridas y adherencias. ¿De acuerdo? Por eso, un paciente que tiene una obstrucción intestinal, aparte de mirarle el abdomen y si tiene cirugía, ¿no es cierto? ¿No? Por supuesto hay que preguntar por antecedentes quirúrgicos, ¿no es cierto? ¿No? Después de eso, frecuente las hernias. Ya les he dicho, para examinar un abdomen hay que bajarle bien la rosita, ¿no? Por supuesto con el debido pudor en las damitas, pero no pues porque algunos le examinan con el pantalón que está en el ombligo. No examinan pues, y se le está pasando semejante hernia inguinal de repente, ¿de acuerdo? Hay que examinar bien el abdomen. Vólvulos, ¿no? Y algunos tumores, ¿no? ¿En qué parte del intestino se localizan los tumores que obstruyen con mayor frecuencia? ¿En el intestino delgado? ¿En el intestino grueso? ¿Ah? Grueso. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Derecho o izquierdo? ¿O izquierda-derecha? Izquierdo, pues, izquierdo. ¿No es cierto? Izquierdo. El cáncer de colon izquierdo, ¿qué da? Diarrea, puede dar sangrado, y puede dar sangrado evidente, ¿no es cierto? Y puede dar obstrucción intestinal. El cáncer de colon derecho, ¿cómo se comporta? Con anemia crónica, ¿no es cierto? Porque es pérdida microscópica, pero no evidente, o como una masa palpable, ¿de acuerdo? Pero no da con frecuencia obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Y ustedes le examinan el abdomen y no encuentran nada, no palpan a veces nada, ¿no? En algunos casos. Muy bien. Reparen. Hilo mecánico, otras causas frecuentes, impactación fecal, ¿no? Los abuelitos que están postrados, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces pues no hacen deposiciones, ¿no? Se impactan, por eso hay que ponerle pues el dedito o ¿cómo se llama? O un enema y veces pues para resolver el cuadro, ¿no? Y las neoplasias como hemos dicho. Muy bien, pero en general entonces, en resumen, los hilos mecánicos, miren, si ustedes suman, adherencia, cáncer de colon, hierro umbilical, ¿cuánto suman? Como el 80%, ¿no es cierto? El 80 hasta el 90%, ahí está la etiología, ¿no es cierto? De los hilos mecánicos.
¿Cuáles son las causas más frecuentes de hilo paralítico? O sea, el problema no es una obstrucción, no es una masa, no es una brida. El problema es la motilidad. ¿No? Ahí están. Lo más frecuente, después de esta cirugía, ¿no? Hace hilo paralítico, la anestesia, ¿no? Pues estás hinchado, no te dicen, no hables mucho, te vas a llenar de gases, ¿no? Lo clásico. ¿Por qué? Uno, porque le han echado aire, se han hecho una laparoscópica, pero dos, porque el intestino no se mueve. Aparte que el paciente no camina. Los pacientes con peritonitis, y no se olviden la hipocalemia, ¿no? El potasio. El potasio, no se olviden, ¿ah? El paciente, no de la enfermera. Muy bien. Ya, algo sobre la fisiopatología, ahorita vemos, ¿no? La acumulación, o sea, cuando se produce obstrucción intestinal, ¿qué se produce? Acúmulo de gas y acúmulo de agua, ¿no es cierto? El líquido producto de la secreción, ¿no es cierto? ¿No? Todo eso, ¿qué puede llevar? A que el estómago se distienda, ¿no es cierto? Y eso, la distensión abdominal puede ocasionar todo eso, ¿no? Mayor presión intraabdominal, ¿no es cierto? Se levanta el diafragma, hipoventilación, atelectasis, etcétera, etcétera, ¿no? La distensión abdominal puede llevar a una disminución de la absorción, la distensión abdominal puede producir edema, éxtasis venoso, isquemia, ¿no? Si es muy prolongada la distensión abdominal puede haber perforación. Si el paciente está distendido, se acumula líquido, proliferación bacteriana, ¿no es cierto? Todo eso puede dar cuadros de sepsis, ¿no es cierto? La fisiopatología de la obstrucción intestinal, dependiendo, por supuesto, del tiempo de evolución, ¿no? Muy bien. Igual, en un neonato, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de un problema de obstrucción intestinal? Probablemente sea hilo meconiano, ¿no? El meconio, ¿no es cierto? El meconio produce obstrucción, ¿no? El bebé se extiende. Hirprum, ¿qué cosa es el Hirprum? Los plexos, ¿no es cierto? Los plexos mientéricos, falta de inervación, raro, ¿no? Se morirán y nunca verán un Hirprum, ¿no? Nunca he visto un Hirprum, no sé, en teoría no lo sé, ¿no? Ya en niños más grandecitos, intususcepción. ¿Qué cosa es la intususcepción? Un intestino se mete en otra, ¿no es cierto? Intususcepción. En los adultos jóvenes, hernias, enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Ahorita tenemos un paciente con una tuberculosis, ¿no es cierto? Mis alumnos con una tuberculosis que no está tolerando, no está comiendo, ¿no es cierto? Hemos tenido que pasar la medicación a vía endovenosa, ¿por qué? Porque está distendido, no tolera bien las pastillas, ¿no es cierto? O sea, ese está con una obstrucción parcial del intestino, ¿no? Enfermedades inflamatorias, ¿no? Adultos, ya pues bridas, hernias, neoplasias, va cambiando dependiendo de la edad, ¿no? Eso es lo que hay que preguntar, ¿no? Buscar cirugía previa, diarrea, ¿no es cierto? Un paciente viene con diarrea, distendido, ¿no? Diarrea importante, hipocalemia, ¿no? Un paciente viene con baja de peso, obstrucción intestinal, neoplasia, ¿no? Isquemia mesentérica, esclerosis, ¿no es cierto? ¿No? Los viejitos que piensan con dolor abdominal, luego se distienden, ¿no? Cuidado, no vaya a ser una isquemia mesentérica, pues. Cetoacidosis, ¿no? Los pacientes de nuestra zona andina, vólvulos, ¿no? Vólvulos por megacolon, ¿no? Que tiene mayor tendencia a volvularse, a doblarse, ¿no? El hilio biliar, ¿no? Cuando un paciente tiene cálculos en la vesícula, pasan el colédoco, se pueden quedar en alguna parte del intestino, sobre todo en la válvula ileocecal, y eso produce distensión. Eso se llama hilio biliar, por si acaso. Bueno, algún oxidante, ¿no? Que se coma cosas, ¿no? De soda, ¿no? De soda. Muy bien. Un paciente que tiene obstrucción intestinal, ¿cuáles son los síntomas cardinales? Dolor, distensión, vómitos y ausencia de gases, ¿no? De la emisión de gases, ¿no? O en todo caso muy poco. Pero esa es la sintomatología, ¿no? La obstrucción intestinal. Muy bien, algunas características del dolor. Generalmente el dolor es en mesogástrico, ¿no? Es en mesogástrico, tubo digestivo. Inicialmente el dolor, estamos hablando de una obstrucción intestinal, inicialmente el dolor es tipo retortijón, ¿no es cierto?
el tipo retorcijón, ¿de acuerdo? Si digamos la obstrucción persiste mucho tiempo, ya el dolor se puede volver continuo. Y eso puede representar ¿qué cosa? De repente isquemia o puede representar alguna perforación intestinal, ¿no? La distensión abdominal es como consecuencia de ¿qué cosa? De la acumulación de aire y de líquido, ¿cierto? El estómago se distiende, ¿no? Los vómitos, yo les decía, ¿no? No es lo mismo hablar de vómitos forráceos que hablar de vómitos fecaloideos, ¿de acuerdo? ¿Qué características tienen los vómitos forráceos? ¿De acuerdo? No es lo mismo hablar de vómitos biliosos, ¿de acuerdo? De vómitos forráceos o de vómitos, no confundan borráceos con forráceos, ¿eh? Borra es como la borra del café, es ese color oscuro, esos son los provenientes del estómago, actualmente, ¿ya? La borra es el concho del café, ese color oscuro, ¿de acuerdo? Entonces esos son los vómitos provenientes del estómago, ¿de acuerdo? Los vómitos forráceos son vómitos medios verdosos, pero no el verde de la bilis es más oscura, ¿de acuerdo? Es un verdoso más claro, ¿de acuerdo? Y los vómitos fecaloideos ya pues huelen a michi, ¿no es cierto? ¿No? Porque huelen, ¿de acuerdo? Ustedes lo pueden ver. Entonces, dependiendo del vómito, ustedes pueden más o menos decir cuál es el nivel de obstrucción. Ya les he dicho, los vómitos forráceos generalmente la obstrucción es en el duodeno, ¿de acuerdo? En el duodeno. Los vómitos forráceos, ¿no? Fecaloideos, los forráceos son generalmente del duodeno. Los vómitos fecaloideos, me van a decir que es del colon, ¿no? Porque tampoco es del colon, te va a venir hasta arriba, pero son ya de intestino medio, ¿no? Un poco más distal. ¿Pero por qué son fecaloideos? Porque ya hay colonización bacteriana, ¿no? Entonces por eso, ¿no? Pero no es que desde el colon te van a venir hasta arriba, ¿no? Tampoco, ¿no? Bueno, ya, o sea, hay que ver las características, ¿no? Muy bien. Desde el punto de vista del examen clínico, en la inspección, bueno, los pacientes pueden tener síntomas de deshidratación porque se forma un tercer espacio, se acumula líquido. Entonces, estos pacientes que tienen cuadros intestinales hay que hidratarlos bastante bien, ¿no? Distensión, hay que mirar por cicatrices, masas, ¿no? Los clásicos movimientos peristálticos, rectación, no es muy frecuente de ver, pero hay veces se pueden observar por si acaso, ¿no? Rectación. Los ruidos al comienzo pueden ser incrementados si el paciente ya como producto de la obstrucción hace isquemia o hace una perforación intestinal, más bien los ruidos se vuelven todo un silencio y lo que ustedes van a escuchar de repente son los famosos ruidos metálicos, un sonido especial, ¿no? Y ustedes a veces pueden hacer, digamos, el movimiento y pueden escuchar los movimientos del abdomen y pueden provocar esos ruidos metálicos, ¿no? La percusión, bueno, timpanismo, ¿no? Es el producto de la distensión, ¿no? La palpación, ya saben, superficial. La palpación superficial, ya saben, sirve para evaluar, ¿qué cosa? Alguna lesión en la pared abdominal y sirve para evaluar la resistencia de la pared. La palpación profunda, esa sí ya sirve para evaluar alguna masa intraabdominal, ¿de acuerdo? Y la palpación superficial no es igual que la palpación profunda cuando uno examina, ¿no? La palpación superficial es muy delicadita, ¿no es cierto? Muy delicadita, ¿de acuerdo? Suavecito, porque ahí lo que tienen que evaluar es resistencia. Muy bien. Bueno, pueden haber signos de irritación peritoneal, ¿no? En la palpación profunda, no se pueden determinar algunos orificios herniarios o masas abdominales. No se olviden siempre un tacto rectal en un paciente que tiene una obstrucción intestinal para buscar si la ampolla rectal no está ocupada, ¿de acuerdo? ¿No? Si está ocupada, si su radiografía ven que hay un montón de heces y todo, no hay signos de irritación peritoneal, un tactito rectal, un enema a baja presión o una sondita rectal, de repente al paciente lo desobstruye.
¿de acuerdo? Todo depende, hay que ser muy cuidadosos, pues, ¿no? Muy bien. Hay veces con tacto rectal podemos determinar neoplasias, ¿no? Tacto vaginal, un poco menos frecuente, pero en algunas oportunidades hay sobre todo o se sospecha de algún problema de anexo que pudiera haber. Finalmente, ¿no? Los pacientes que tienen obstrucción intestinal, ¿qué es lo que van a tener? Hemoconcentración. ¿Producto de qué cosa? De la deshidratación del tercer espacio que se forma, ¿cierto? ¿No? Leucocitosis con desviación izquierda, y bueno, hay que pedir su bioquímica, ¿no? Para ver si hay alguna causa metabólica, ¿no? Electrolitos, sobre todo buscando hipocalemia, su radiografía de tórax, de pie, y para buscar aire diafragmático. Aire diafragmático es igual a su perforación intestinal. Ese paciente tiene que entrar a sala, ¿de acuerdo? No hay difusión ahí, no hay que antibióticos. Y la radiografía de abdomen simple para saber si eso corresponde a un hilio mecánico o un hilio paralítico, ¿no? Muy bien, ahí están las características de un hilio mecánico y un hilio paralítico, y quizás lo van a ver mejor acá. ¿Ya? Los pacientes que miren cómo son las radiografías no son iguales, ¿no? Los pacientes que tienen hilio mecánico, ustedes ven niveles niveles israelios, y ven que no se ve qué. ¿Ah? No está distendido, ¿no? O sea, no está distendido todo el intestino. La parte del intestino grueso no está distendida, ¿no? Van a ver para comparar. Esto es un hilio mecánico, ¿de acuerdo? Miren, comparen ahora cómo se ve una radiografía de un paciente que tiene un hilo paralítico, donde ven que la distensión es global. Esto no es mecánico, eso debe ser problema de motilidad. La distensión es global, hasta abajo, ¿de acuerdo? ¿Ah? ¿No? Inclusive, miren, hasta la cámara gástrica, este es el estómago, puede distenderse, pero todo el intestino. Esto no es un hilo mecánico, no hay niveles. Bueno, entonces, uno viendo la radiografía, yo le podría preguntar a un residente, ¿qué te parece, mecánico o obstructivo? Por supuesto que va a decir, no va a decir nada. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Bridas, nos estamos viendo. Bridas, hernias, ¿cierto? Vólvulo del sigmoides. Y listo para que nos queden la sentencia. Un besoa, ¿cierto? Alguien que se ha comido un loquibapio, que se ha comido un montón de hilos, pelos, ¿no? Y después se forma todo una masa que puede subir, ¿no? Ahí también, la tomografía. Listo. Ahora sí, ya me llegó, no hay una última pregunta de sus compañeros, ya ahorita ya se va, un segundo. Sí, disculpa. Ya, el tercer espacio se refiere a la acumulación en alguna parte del organismo de líquido, ¿de acuerdo? En este caso, ¿dónde se ha acumulado líquido? Dentro de las asas intestinales. Y eso produce, ¿qué cosa? Deshidratación y hipotensión. Pero el tercer espacio es cualquier acumulación de líquidos fuera del intravascular. Puede ser el abdomen, en este caso puede ser las asas intestinales. A eso se refiere.